El día de hoy voy a hacer un cosplay del personaje Rose Marigold de Alan Wake 2, específicamente en el DLC de Night Springs llamado Mi Fan número 1. El talle o la camisa, ya he hecho varios videos de cómo hacerlo, por lo que me saltaré, pero brevemente simplemente es que recorrí la pinza hacia la sisa, puse volumen para hacer las costuras al lado de la manga y agregué el cruce de botón. Primero pasé over por los hombros y los costados y luego lo armé todo junto y puse entretela en el cruce de botón. Ahora vamos a comenzar con el mandil. Esto tiene que ser hecho a proporción de cada cuerpo. Por el lado trasero vemos que el moño está muy bien formado. Esto quiere decir que va a llevar una entretela que lo deje bastante duro. Primero voy a medir cuánto es lo que necesito. Yo ya voy a haber medido con mi cintura, haciendo un moñito cuánto es lo que requiero. Y después voy a recortar la parte del mandil. Primero es la parte blanca y después la rosa. Y en la rosa vamos a coser una bolsita. Comenzamos con lo blanco, al que vamos a coser todo alrededor, dejando solo la parte de arriba. Seguimos los hilvanes. Recortamos excedentes. Y en las curvaturas recortaremos un triángulo para que se pueda voltear y quedar curvo. Ahora vamos a posicionar la parte rosa, donde también vamos a colocar el bolsillo. Una vez que tengamos la parte rosa cosida junto con el bolsillo, vamos a coserlo a la pretina que hicimos. Primero una parte, y cosemos. Y después la segunda donde doblamos, pero esta vez doblaremos toda la pretina. Esto es lo que pasa si no pones entretela. Como pueden ver en mi mandil, el moño ya no se ve bien hecho, sino que se ve muy flaco. Cosemos para cerrar la pretina del mandil. Por atrás podemos observar cómo hay una costura doble al final, que también se la haremos al mandil. Ahora vamos a recortar una falda plisada. Para esto solo tenemos que cortar un lienzo. En este caso va a ser del doble del tamaño de mi cintura. Vamos a poner la máquina en el número 4 con la costura normal y vamos a hacer un remate al principio, nada más. Pasamos junto a la patita de la máquina y hacemos otro segundo también junto a la patita de la máquina. Ahora voy a separar los hilos y únicamente voy a jalar los de atrás. No puedo jalar los de adelante o arruinaría el plisado. Y también recordemos que tienes que poner entretela para el cruce de botón y esa parte no va a ir plisada. Una vez que ya tenemos todo plisado, lo vamos a colocar junto a las demás piezas y vamos a pasar un hilván
por en medio de las dos costuras del plisado. Cosemos. Pasamos por la máquina de sobrehilado y vamos a quitar la costura extra del plisado que nada más se hizo para tener un plisado más bonito. Vamos a doblar la tela por el cruce de botón y vamos a coser. Ahora viene la parte de las mangas. Aquí, como pueden ver con Rose, lleva un piquito en medio y para que se note más vamos a plancharlo y hacer una costura. Y por el otro lado vamos a juntarlo con la manga. Hilvanamos. Quitamos hilos flojos. Hilvanamos también en la parte blanca. Cosemos. Quitamos hilvanes, cortamos excedentes y ahora vamos a doblar la otra parte blanca para juntarla con la manga y así cerrarlo. Hilvanamos, cosemos. Ahora para la manga necesitamos coser nada más con la pata del pie una vez el plisado y vamos a coser los costados de la manga y vamos a plisarla solo de la parte de arriba, que es como lo tiene Rose. Con eso va a empatar con la sisa. Vamos a embonarlo. Lo cosemos. Pasamos por la máquina de sobrehilado. Y ahora sigue a hacer el sombrerito. Para esto me medí la cabeza y de ahí saqué la medida. Esa medida va a ser la de la parte rosa y la parte blanca va a ser más chica. Aquí ya les pasé entretela por los dos lados y recorto los excedentes y muescas para voltearlos.
Después de esto vamos a plancharlos. Y para la parte de la diadema vamos a cortar al sesgo como lo hemos hecho en otras ocasiones con la tela rosa. Y será como un bies con el que se podrá cerrar la costura. Ahora sigue la parte de las costuras. Aquí por desgracia mi cámara no grabó, pero lo que se tiene que hacer es doblar la tela y pasar una costura mucho más chiquita que el pie de la máquina. Así es como se vería, pero en este caso va a ser curvo como los tiene Rose. Ahora vamos a hacer la bolsa. Aquí ya tengo una. Voy a medir cuánto tengo que recortar. En este caso 10 centímetros. Y voy a doblar para hacer un triangulito. Voy a hilvanar y coser. Y después, una vez listas las bolsas, la voy a coser a mi vestido. Ahora ya tenemos el cuello. Este también lo pueden ver cómo hacer en videos anteriores, donde hago blusas. Vamos a recortar los piquitos y dar vuelta. Aquí me estoy auxiliando del descosedor para sacar el piquito, pero con mucho cuidado para no descoser nada o arruinar la tela. Ahora vamos a poner el bies, pero en este caso no va a ser doblado, sino que se va a ver toda la cara del bies. Cosemos un lado, luego el otro. Y ahora se lo vamos a poner enfrente en el cruce de botón. En este caso se va a ir abriendo porque al principio se ve toda la cara del bies, pero después se observa el doblez donde están los botones. Coso la primera capa. Después lo volteo y coso la segunda. Y ahora solo queda coser el cuello ya con el bies. Lo colocamos en el vestido. Hilvanamos, cosemos. Y posteriormente cosemos la costura para cerrarlo. Después ya solo queda coser ojales y botones. Y aquí les muestro las fotos del cosplay ya terminado. Espero que les haya servido mucho. Por favor, síganme en mis redes sociales, suscríbanse, denle like, me ayudan mucho, también un comentario. Gracias por ver el video hasta ahora.